Embajadores del Reino, un programa diferente. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en su pantalla y también tenemos un tema muy bueno que vamos a analizar esta tarde, así que los invitamos a que comparte este programa y no se lo pierda. Quédese hasta el final porque va a aprender cosas nuevas que a lo mejor no sabía, ¿verdad, mi querido pastor? Así es. Buenas tardes, Elian, y un gusto a cada uno de ustedes también poder compartir esta preciosa programación que es de mucha bendición, como es Embajadores del Reino. Y como decía Elian, un tema muy importante que ya le vamos a dar a conocer Elian. Así es, pero bueno, antes de empezar, mencionamos a nuestro auspiciante, el Closet de Luis y Xiomi, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicó. Usted va a encontrar de todo para poder vestirse muy cómodo y muy bonito también, ¿ah? Ropa para dama, para caballero e inclusive para niños también, pastora. Ahora que se vienen estas festividades, no dude en venir aquí en 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Cristo TV Oficiales en Instagram y en Facebook como Cristo TV Online. También nos puede encontrar el programa como @Embajador del Reino TV. Así que también les dejamos aquí en la pantallita el número donde se puede contactar con nosotros. Es el 096 27 26 749. Le repito, 096 27 26 749. Puede escribirnos directamente aquí al programa si tiene alguna duda, alguna petición o algún tema que quiere que tratemos. Puede escribirnos sin compromiso. ¿Listo, mi pastor Alejandro? Claro que sí, como decía Elian, un tema de gran importancia, y como nosotros, hijos de Dios, como siervos del Señor, tenemos que saber, y es verdad lo que decía Elian, cada vez que nosotros nos conectamos, ¿verdad?, salimos en esta programación en vivo, es un tema muy interesante que vamos a tratar, y con un invitado también muy importante y de mucha trayectoria que ya ha estado aquí con nosotros. Pero les digo más, luego de esta pausa comercial. No te desconectes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano.
el closet de Luis y Sion. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y ya estamos de vuelta con su programación de Embajadores del Reino. Mi querido pastor, llegó el momento de decir el tema de esta tarde, que está buenísimo. Oiga, creo que nos va a quedar corto el programa, pastor. Sí, va a faltar tiempo. Muy bien, el tema que hoy vamos a desarrollar es el nuevo hombre. Muy buen tema, mi pastor, que hoy vamos a topar, así que lo invitamos a que se siente ahí cómodo con su agenda, con su plumita, con su Biblia, para aprender lo que hoy el Señor tiene para nosotros, el nuevo hombre. Pastor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a este tema, como decía León, muy importante, como es el nuevo hombre. Vamos a ver si ustedes, mis queridos hermanos, y nosotros que estamos acá, somos ese nuevo hombre, esa nueva mujer que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y para ello, Leán, hemos invitado aquí a nuestro querido pastor y amigo, como es Carlos Alarcón. Pastor, bienvenido. Gracias a Dios primeramente y gracias pues a una oportunidad más, ¿verdad?, que me brinda esta programación. En realidad me siento pues honrado por estar aquí. Muchas gracias, pastor, por la invitación. El gusto es de nosotros, mi pastor. Sabe, esta es su casa y esta también la programación para cada uno de ustedes. Bien, sin más preámbulos, vamos a los versículos centrales que le encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 24. Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto al nuevo hombre, y para ello nos va a ayudar aquí nuestra querida hermana Elian. Muy bien, la palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué poderosos versículos vamos a encontrar, y vamos también a descubrir las enseñanzas que nos da este precioso tema y estos poderosos versículos, repito, con respecto al nuevo hombre. Sin duda alguna, si vamos a iniciar con el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces, mi pastor, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en las diferentes plataformas, teníamos una manera de vivir pasada, ¿verdad? Aquí se cumple lo que dice el Señor, que verdad, que ese viejo hombre, ¿verdad?, esa vida pasada debe ser renovada, y es lo que estamos viendo en este precioso tiempo, ¿verdad? Entonces, mi pastor, cada uno de nosotros teníamos una manera pasada de vivir que es muy diferente a la de ahora. Mi pastor. Claro, antes vivíamos pues para agradar al mundo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, lo cual pues una vez que nos dimos cuenta y venimos por la gracia de Dios a los pies de Cristo, ¿verdad?, entonces nuestra mente fue renovándose, y de tal manera que fuimos encaminándonos hacia esa nueva vida que Dios requiere de cada uno de nosotros. La Biblia dice, según los Corintios 5:17, ¿verdad?, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos mi que pastor, nosotros... me gusta ese versículo, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad?, eso ya debe quedar atrás. Pero hay hermanos que no lo dejan todavía atrás, como que están arriesgados, se acuerdan de su vida pasada, y muchos hasta como que la añoran.
¿verdad? ¿Por qué será entonces? La extrañan esa La vida. extrañan, ¿verdad? Y muchas veces dicen, no, yo de pronto me voy a tomar algo este fin de semana o me voy a una discoteca, lo que hacía antes, y ellos en su pensamiento limitado que tenemos, dicen, bueno, eso no me va a hacer daño. El Señor no se va a molestar por eso, pero no saben que ese es el camino abierto para lo que se viene más adelante, mi querido pastor. Lastimosamente es así, ¿verdad? Esto sucede ciertamente con hermanos que obviamente desconocen, porque en unos es un proceso. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias, ¿verdad? En lo que respecta a mí, las cosas por mi lado fueron así. Fui transformando de una forma efectiva, de una forma de la noche a la mañana, si puedo decir de esta forma. Pero en cambio en otros pues es un proceso. Por eso es que cuando Pablo comienza este capítulo, ¿verdad? Yo requiero en el Señor que ya no andéis como antes andaban, dice el versículo 1, ¿verdad? Como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Porque primeramente debemos entender que el llamado es una vocación, ¿no? Y que obviamente como una vocación nosotros tenemos que buscar a través de la palabra de Dios y del consejo divino, ¿verdad? Comportarnos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Le cuento, mi pastor, Elian, yo también, bueno, todos sufrimos, ¿verdad? Un proceso en el Señor. Pero hay ciertas cosas, como decía Pastor Carlos, que fueron de la noche a la mañana. Fue a rajatabla. Radical el cambio. Radicales. ¿Por qué? Porque yo antes de conocer al Señor, aunque ustedes no lo crean, aunque no lo crean mis hermanos, a mí me gustaba bailar. Yo no había un fin de semana, un jueves que yo estaba en la discoteca, jueves, viernes, sábado hasta domingo, ¿verdad? Pero miren cómo el Señor me transformó de la noche a la mañana, porque ya esas cosas, una vez que acepté a Cristo, ya no me interesaron. No tanto porque la Biblia lo dice, lo enseña que no debemos hacer esto, sino que ya no me nacía dentro de mi corazón. Ya no había ese deseo que tenía antes, ¿verdad? Por eso es que se cumple la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y son nuevas cada día, renovando nuestra mente, que es lo que estamos viendo nosotros en esta tarde con el tema El Nuevo Hombre. Miren cómo el Señor entonces, desde allí en adelante, ya me fue transformando en ciertas cosas. Porque muchos dicen, bueno, yo antes gritaba, ya no grito. Antes insultaba a mi esposa, ya no le insulto. Antes salía hasta de noche, ya no salgo. Pero ¿cómo está tu interior? Así es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo pensaba antes? ¿Cómo yo actuaba antes con mis familiares, con mis compañeros de trabajo? ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo lo hago? Oras por tu jefe. Oras por tu compañero de trabajo. Allí es que vamos nosotros a conocer si realmente, mi pastor Carlos, nosotros hemos transformado nuestra mente, como dice los siguientes versículos. Claro, dice verdad que es una renovación, ¿no? Entonces, al ser una renovación es un aoristo, ¿verdad? Que comienza desde la transformación, desde el momento mismo en que tomamos la decisión de seguir a Cristo hasta el día de nuestra redención. Esto no termina. Es un renovar significa ir cada día cambiando ciertos aspectos, ¿verdad? Que en nuestras vidas, pues, antes nos avergonzábamos de aquello. Pero ahora, ¿verdad? De acuerdo a conforme a la transformación que está haciendo Cristo en nuestros corazones, va a servir en beneficio para dentro de nuestro entorno y para poder también transformar nuestro entorno o nuestro contorno donde nosotros estemos. Entonces vamos a servir de bendición. Así es, mi querido pastor. Y bueno, mire cómo la Biblia lo dice tan claro, ¿no? Deshacerse de esa vida vieja. Es decir, ese viejo estilo de vida, ese viejo estilo o manera de vivir. Y también menciona algo al final, porque era una vida de engaño eso de ahí. Lo que nosotros vivíamos realmente estamos engañados y vendados los ojos por el enemigo y por los deseos de este mundo, ¿no? Y algo que llama la atención mucho es el siguiente versículo que habla de renovar los pensamientos. Entonces, qué importante que para nosotros, como usted mismo decía, ¿no? Que cuando dejó eso que antes practicaba, no fue porque la Biblia se lo dijo, sino porque en su corazón y en su mente ya se da cuenta que eso no edifica, ya se da cuenta que eso no alimenta, que eso ya no llena, como lo hizo cuando ya probó ese amor de Dios, ¿no? En nuestros corazones.
Sí, sin duda alguna, fue una transformación del Espíritu Santo que actúa en nosotros, ¿verdad? Porque Dios actúa de lo interior Así es. hacia afuera, ¿verdad? El maligno que quiere atacarnos nosotros, que nos ataca de afuera, ¿verdad? Pero es muy importante conocer estos versículos que dice que despojaos del viejo hombre. Como le decía a mi pastor en mi primera intervención, muchos no se han despojado todavía de ese viejo hombre, todavía están con amargura, todavía están con enojo, todavía hasta hablan mal del pastor. Entonces tienen esa vida todavía pasada, pero los domingos están en la iglesia, en los domingos le abrazan a un hermano, en los domingos abren la Biblia, ¿verdad? Pero llegan a la casa y llega ese viejo hombre que ellos tenían antes. Precisamente en eso consiste la renovación en nuestro espíritu, ¿verdad? En nuestra mente, primeramente, porque la transformación tiene que estar primero en nuestras mentes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando desconocemos, porque en unos casos se desconoce, en otros casos no se quiere soltar eso que venía arrastrando en otro tiempo. Entonces, se hace caso omiso al consejo de Dios y se piensa pues que lo podemos retribuir, si podemos decir eso, ¿verdad? Con el domingo ir a la iglesia. De esa forma pues tratamos nosotros, ¿verdad?, de congraciarnos. Lo que sucede acá es que Dios conoce nuestros pensamientos. Así. Pastor, ¿y qué opina usted de cuando no se puede dejar esa vida pasada? Como decía, mira, el pastor, un ejemplo, ¿no? Digamos que yo me convierto al Señor y dejo radicalmente muchas cosas, pero hay ciertas cositas que, aunque lucho, no puedo. Está ahí, por ejemplo, enojarme fácilmente. Chuzo, yo me irrito fácilmente. Bueno, ¿quién no se enoja? Así es, Toda claro. persona se enoja, ¿verdad? Pero digamos ¿Pero que, qué nos dice el Señor? por ejemplo, yo recuerdo que cuando me hice cristiana, me hice a los 15 años y yo era media mal genio. Entonces yo dejé muchas cosas, ¿no?, de mi vida pasada de adolescente, pero ese mal genio sí que me costó, porque cada vez que ya actuaba por impulso, no, chuzo, me acordaba y ahí me sentía mal, pues no. Y le pedía mucho a Dios eso de que me ayudara a romper eso en mí, pero imagínense, hay esas cosas que se nos hace difícil dejarlas. ¿Y ese mal genio todavía continúa o no? No, ya. Sí, por ahí normal, pero no como antes. Me decían hígado, imagínense. Ya se imagina. El Señor dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. Así es, podemos ¿verdad? enojarnos, pero sin pecar. Todo el mundo, toda la persona se enoja haciendo algo. Yo me enojo muchas veces, ¿verdad? Pero como conozco la palabra, sé que ese enojo no debe trascender más allá. Ni afectar, ¿verdad?, a otros. Ni afectar a otros. Y primero me afecta a mí, indudablemente. Y si me afecta a mí, yo voy a afectar a otras personas que están alrededor mío, ¿verdad? Porque les voy a contestar de una forma equivocada. De pronto les voy a gritar, o los voy a insultar o decir alguna grosería. Entonces, ofensivo, si conocemos nosotros la palabra del Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos amolde, teniendo ese dominio propio que nos da el Señor, indudablemente que ese enojo no va a pasar más allá de un simple enojo. ¿Para qué? Para que no se convierta en ira. Porque primero es enojo, luego la ira. La ira se puede convertir en un resentimiento. Y este resentimiento se puede convertir en una amargura. Y esta amargura, sin duda alguna, se puede convertir hasta en una venganza. Y la venganza te lleva a la muerte. Entonces, miren ese proceso que pasa la persona cuando no se somete a la palabra de Dios, cuando no renueva su mente, como dice el versículo 22, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira lo que dice, no renovaos en el espíritu del hombre, no renovaos en el espíritu de tu conocimiento, sino en el espíritu de la mente. ¿Cómo nosotros vamos a renovar ese espíritu, mis queridos hermanos? Leyendo la palabra de Dios. Sometiéndonos a la voluntad del Padre Eterno, teniendo esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos va a ir enseñando a través del Espíritu, ¿verdad? Y a través de la palabra, sin duda alguna, mi pastor. Claro, porque en primer lugar vemos que la renovación en nuestra mente, ¿verdad? De nuestra mente a nuestro espíritu, científicamente está comprobado que tienen conexión, ¿verdad? Las neuronas de nuestro cerebro con nuestro corazón, que ahí está, se aloja de acuerdo a la palabra misma de Dios, el Espíritu, ¿no? Entonces, como está conectado, ¿verdad?, tiene que haber una transformación en nuestra mente, es decir, tratar, por eso es que la Biblia dice, llevando, Pablo lo dijo de esta forma, llevando cautivo
nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, ya se nos va a hacer fácil, ¿no? Lo que sucede es que, aunque sea, es verdad, por medio de un proceso, como dice nuestra hermana, ¿verdad? Pero en cambio, cuando nos damos cuenta, una de las veces por la que el cristiano no puede dejar fácilmente ciertas situaciones, es porque no conoce la palabra de Dios. Escuchar, o sea, yo siempre digo que leer la Biblia es escuchar la voz audible de Dios y ya no mis pensamientos, porque antes nos dejábamos guiar mucho por lo que nuestra mente decía. Y muchas veces sabemos que esos pensamientos no eran buenos, a veces solo eran emocionales. Pero leer la Biblia realmente es escuchar audiblemente la voz de Dios. Y es esa guía para lo que yo tengo que hacer, porque aquí están todas las respuestas a cualquier pregunta que tenemos. Bien, mis queridos hermanos, y a mí me gusta el libro de Romanos, el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque allí el Señor nos orienta a cómo vivir. Ahí nos orienta a ser mejores esposos, mejores hijos de Dios, mejores compañeros de trabajo, mejores jefes, ¿verdad? Mejores vecinos. Entonces, todo esto nos enseña el Señor y va inmerso en esa transformación que debe existir todos los días de nosotros, de nuestras vidas. Así como las misericordias del Padre Eterno son a diario, también debe ser a diario nuestra renovación de vuestra mente. ¿Y sabes por qué? Porque 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo tiene entenebrecido, ¿qué cosa? La mente del ser humano. Entonces, la mente de la humanidad que no conoce de Cristo, el diablo la tiene atada, ¿verdad? Y no quiere soltarse, como estábamos comentando hace unos momentos. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos a soltar de ese antiguo hombre que nos tenía sometido el maligno, ¿verdad? Entonces, vamos a ir renovando. Esta palabra renovación es una palabra griega, re significa volver, ¿verdad? Y renovación es nacer. Entonces, coincide con el tema que dice el nuevo hombre. Y al decir hombre me refiero a hombre y mujer, sin duda alguna, mi pastor. Claro, sí. En primer lugar, pues nosotros ya cuando se establece este principio en nuestras vidas, ¿verdad? Que reitero, como conversamos, a muchos se le hace un poquito difícil, ¿verdad? Pero tenemos que recordarnos que estamos en el camino en el Señor y que, como dice la Biblia, nos vamos perfeccionando. En unos puede ser la ira, en el caso de mi hermana. En usted, pues, esos fines de semana, ¿verdad? Que me imagino con alguna mentirita por ahí se iba, ¿verdad? Usted a las discotecas. En mi caso, yo pues... vivía solo, entonces me iba nomás. Bueno, en ese caso no vivía sola, bueno, gloria a Dios, ¿no? En mi caso, pues, yo comenzaba mis juergas ya los días viernes hasta los días lunes, ¿no? Asimismo, me gustaban mucho los bailes. No me invitaban, pero tampoco yo les decía, tampoco me han dicho que no vaya. Y usted caía ahí. Entonces yo iba ahí como paracaidista, ¿verdad? Es muy bueno recordar eso. Claro. Porque dice Pablo, y realmente esas cosas que nos avergüenzan, porque nos avergüenza. Porque ahora Cristo vive en nosotros y por agradar a aquel que nos llamó, que nos hizo un llamamiento santo, ¿verdad? Luchamos todos los días, porque esto es una lucha a diario que tenemos, porque sabemos que el diablo pues ataca primeramente la mente. Ahí donde Pablo dice que requiere que su mente sea transformada, es allí donde el diablo ataca, en la mente, poniendo duda, poniendo tantas situaciones, ¿verdad? Entonces, para poder ser victoriosos en esto y poder pasar al otro punto, ¿verdad? Donde dice vestíos, primero tenemos que renovarnos y luego nos podemos vestir de ese nuevo hombre. Yo recuerdo, mi pastor, Elian, que cuando a mí me invitaban a una fiesta, ¿verdad? Así esté lloviendo, yo iba a esa fiesta. Así no pueda cruzar porque había 2 cuadras de lodo, me quitaba el zapato, me sacaba la media, me arrancaba el pantalón y yo iba a esa fiesta. Pero muchas veces ahora cuando los invitamos a los hermanos, ven a este grupo de estudio, ven a la iglesia, ven a un ayuno, ¿verdad? Ven que tenemos de pronto una vigilia, no quieren ir. Tiempos de oración. ¿Ya? No quieren ir. Ven a un clamor y no quieren ir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les falta a estos hermanos? ¿Será que no tienen renovada su mente? ¿O el maligno todavía los tiene retenidos en la mentalidad, mi pastor Carlos?
Más que todo es un conformismo, ciertamente, en la cual ha entrado la iglesia en este tiempo. Pero bueno, de pronto se lo podríamos desarrollar en otro tiempo. Pero el conformismo ha entrado mucho en la iglesia. Yo creo en lo personal, ¿no? Que primero nos renovamos, luego nos vestimos de ese nuevo hombre para el siguiente paso, que tiene que ver con el proceso. Y cuando entendemos, ¿verdad? Y vamos paso a paso, pues creo que ahí vamos a ser de bendición para todos aquellos que nos rodean, que nos vienen, porque recordemos que somos carta abierta al mundo. Así es. Y eso debemos ser Jesús en donde estemos. Mi pastor, a mí me gusta mucho cuando dice renovar los pensamientos o la mente por medio del Espíritu Santo, decía otra versión. Y aquí va cuando yo he escuchado mucha gente que quiere mejorar, ¿no? Quiere cambiar ese estilo de vida por salud. Digamos que el doctor le detectó que tiene algo en el hígado y no puede tomar. Y quiere cambiarlo, pero quizás lo deja un tiempo y pasan 3 meses y vuelve a ese estilo de vida. Y aquí yo voy mucho a la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Porque aquí la Biblia dice, renovaos los pensamientos por medio del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros realmente queremos una transformación, es el Espíritu Santo el que puede obrar realmente en nosotros. A veces no es ni con nuestras fuerzas, no es porque queramos hacerlo, sino porque realmente viene el Espíritu Santo y nos transforma en la forma de ver las cosas, de pensar y de entender por qué ya no debo hacer esto, no solo porque me lo prohíben en la iglesia o porque está mal o porque lo dice tal hermano, sino porque el Espíritu Santo a mí mismo me revela que ya no debo hacerlo porque no es la voluntad de Dios, porque no es grato a Dios, etcétera, ¿no? Sí, qué bueno que usted se dé cuenta de eso. En realidad ahí existe esa renovación. ¿Sabe por qué? Porque dispone su corazón para guardar los preceptos que Dios ha establecido. Porque aquí vienen las normas. Pues aquí, antes de Pablo comienza este capítulo, el versículo 1, recordándoles. Pero también aquí vienen las formas del versículo 25 al 27, ¿verdad? El que hurtaba, ya no hurte más, airaos pero no pequéis. Entonces todas esas cosas, cuando ya esas cosas ya no comienzan, ya no son parte de nuestra vida, entonces ahí vamos a entender que ahí hay un cristiano en proceso. Wow. Claro, que se esfuerza, ¿no? También se esfuerza por querer ser mejor, que aunque cuesta, como le digo, yo creo que todos pasamos, también la gente que nos está viendo, ese proceso que nos cuesta a veces dejar algo, o porque quizás fue ya una costumbre nuestra, quizás hasta nos criaron de esa forma. Pero qué bueno cuando disponemos, y mire, tenemos que ser bien humildes de corazón para aceptar que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Sí, sin duda alguna es así, Elian, y a mí me gusta este versículo 24, que de los 2 versículos anteriores es el que más enseñanza nos da. Y mire cómo empieza, y vestidos del nuevo hombre. Ya vamos a ver qué es esto de vestidos del nuevo hombre. Y también nos dice, creados según Dios, es decir, esa vestimenta que nosotros debemos llevar interiormente, espiritualmente, viene de parte de Dios. Y no viene de parte de cualquier persona, ¿verdad? Viene de parte de Dios. Y miren aquí 3 elementos, 3 palabras claves que hay en Dice la justicia, la santidad y la verdad. ¿Cuándo nosotros encontramos esto en el ser humano? En el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando nuestro Padre Eterno crea a Adán y a Eva. Ellos fueron creados con estos elementos. Lo voy a repetir. La justicia, la santidad y la verdad. Pero cuando cayeron en transgresión, cuando vino el pecado en sus vidas, decayó también la justicia, la santidad y la verdad. Y eso se evidencia ahora, porque hay muchas personas que son inocentes, pero están presas. No hay justicia, ¿verdad? Y personas que deberían estar detenidas están libres. No hay justicia. El hombre, dentro de su ser, pero muy adentro, conozca o no conozca de Dios, quiere ser justo. Así es, mi pastor. Yo le pongo un ejemplo. Ustedes tienen que haber escuchado este delincuente de Estados Unidos al comienzo del siglo XIX, llamado Al Capone, ¿verdad? Él dice la historia de la biografía de él,
que a pesar que era traficante de whisky, ¿verdad? Cada año, al finalizar por esta época, mes de diciembre, él se vestía de Papá Noel e iba a regalar cosas a los niños. Miren, algo contraste, ¿no? Y ya llegaba enero y volvía a traficar. Y a los propios niños les vendía ese whisky, a los jóvenes, matándolos, ¿verdad? Intoxicándolos con este elemento. Entonces, ¿por qué? Porque muy dentro de su ser, por más malo que sea, tiene ese espíritu, esa espinita de querer ser justicia, ¿verdad? Y querer hacer el bien. Pero el maligno ahí va. ¿Por qué? Porque nosotros le abrimos puertas, le abrimos nosotros extensiones de puertas, no una ventanita, sino puertas, ¿verdad? Para que el maligno realmente vaya. Cuando nosotros requerimos o retomamos, Elian, cuando retomamos nosotros la justicia, la santidad y la verdad, cuando analizamos, cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Y nacemos de nuevo. Y volvemos a nacer. Somos un nuevo hombre, un nuevo ser. Ya las cosas viejas quedaron atrás. Las cosas malas yo ya no debo recordar. Peor practicarlas, ¿verdad? Claro, como decía el pastor hace un rato, en determinado momento hay que también decirlas. ¿Por qué? Para enseñarles a los que nos están escuchando o viendo que eso ya no debemos practicar. Porque ya no es nuestra manera de vivir, ya no es nuestro estilo, ¿verdad? Qué importante estamos viendo, mi querida Elian, en esta programación como es Embajadores del Reino, en este tema, el nuevo hombre, ¿verdad? Renovaos vuestra mente. Pero venimos con más, Elian. Está buenísimo. No se desconecten, compártelo. Luego de esta pausa comercial estaremos aquí con ustedes. No te desconectes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Muy bien, y estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial. Y bueno, se vienen las preguntas que aquí nos hacen los televidentes, que tenemos el lujo de contar aquí con el invitado, el pastor Carlos y el pastor Alejandro aquí, pues, ¿no? Muy bien, pastor Carlos, justo el pastor Alejandro antes del corte mencionaba ese temita de ser a imagen de Dios, ¿no? De tener esa nueva vestidura, hablaba de la justicia y la santidad. Pero ¿qué hay de estos cristianos, ¿no? De nosotros cristianos cuando nos convertimos al Señor, dejamos la vieja vida, nos vestimos de esa nueva vestidura, pero estamos viviendo hoy en día una realidad social de que ya es normal compartir cosas del mundo, siendo ya nueva criatura. E inclusive estas cosas que se comparten son cosas que yo compartía antes cuando no era cristiano. Pero estamos viviendo así una realidad hoy en día, por las modas y las situaciones que se manejan hoy en día. ¿Qué consejo usted le daría o qué puede usted opinar acerca de esto? Bueno, esto viene como parte de una señal, pues Cristo lo dijo, ¿verdad?, que vendrá en engaño. Es decir, esta generación está siendo parte de una apostasía terrible que ha entrado en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero desde el momento mismo en que usted, ese nuevo hombre se está renovando día tras día, entonces usted tiene un discernimiento, usted sabe lo que está bien, eso es discernimiento. Aparte, como dice Romanos 2:14 dice que tenemos una conciencia. Es decir, nosotros tenemos la imagen mismo de Dios, con la capacidad de decidir, con la capacidad de verdad de tomar buenas decisiones, de pensar, de accionarnos de la forma como Dios lo ha establecido. No, la Biblia dice, no quitarás ni añadirás. Parte de lo que está pasando la iglesia, que están siendo muy influenciados los jóvenes, esta generación. ¿Será también, pastor, usted cree confundidos, pensando que es normal algo que realmente era su vieja vida pasada, pero ahora se ha normalizado ser cristianos, pero ir a conciertos normales, ya vivir una vida como quizás antes la vivía? Claro que sí. Es que esto trae como era en la antigüedad, costumbres paganas, en la cual el pueblo de Dios mismo se encuentra inmerso, creyendo, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y pues como son jóvenes, ¿verdad?, están siendo influenciados por esta corriente, y entonces cree pues que se está haciendo bien. Si me permite un momentito más, mire, hubo una encuesta la semana pasada en Inglaterra, de unos que se llaman nones. Estos nones, ¿qué significa nones? ¿Verdad? Son los que creen en Dios, pero también creen en la brujería, en la santería, en los fantasmas, ¿verdad? En la bola de cristal, en la reencarnación. Y ellos se encierran y ¿sabe qué? Está haciendo esta generación, está siendo bombardeada por todo esto. Qué pena, ¿verdad?, que esto suceda, pero lastimosamente es una de las señales que Cristo también dejó, que eran los postreros tiempos. Pero la Biblia también es muy clara, pero bueno, también como usted dice, es la señal de los últimos tiempos. Pastor Alejandro. Yo quiero añadir algo más con respecto a esto. Yo creo que a más de ser engañada la iglesia, yo creo que muchos ministros han abierto las puertas de la iglesia para que entren cosas del mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque para atraer más gente a la iglesia, muchas veces invitan a un cantante secular, ¿verdad? Como sabe que es famoso, es joven, de pronto hasta es pintero, ¿verdad? Y en las redes sociales, desbasta en las redes sociales, lo invitan a la iglesia para que vaya la gente. Y la gente va. Pero de todas esas personas que van, realmente ¿quién va de corazón a escuchar la palabra de Dios? Van a escucharlo es a él, al cantante, pero no van a escuchar la palabra de Dios. Entonces, es simplemente un ejemplo que les doy, mis queridos hermanos, y es una realidad. Yo creo que esto ocurre en todas las congregaciones a nivel mundial, ¿verdad? Que utilizan ciertos medios. Estrategia, ellos le llaman estrategia, para ganar, sobre todo a esa juventud que está confundida, porque la juventud está confundida. Y otra cosa, está de moda ser cristiano. Yo pregunto a 10 personas que pregunto, 8 de ellas son cristianos. Pero tú eres cristiano y yo nunca te he visto leer la Biblia.
Tú eres cristiano y nunca te he visto que le des la palabra a un hermano y dice que es cristiano. Pero también vamos a ver la otra cara. Hay cristianos que ellos se consideran cristianos, pero nunca dicen yo soy cristiano. Esos son los 007. El Agentes 007. Yo Muy tenía... bueno. Agentes encubiertos del evangelio. Yo trabajé en una institución, ¿verdad? Años atrás, y llegó una autoridad nueva, ¿verdad? Y pasaron 3 meses y recién por ahí me enteré que esta autoridad era cristiana, ¿verdad? Y como yo ya conocía al Señor, me le acerqué y le digo, licenciado, ¿cierto que usted es cristiano? Bueno, mire lo que me dice. Bueno, dice, cristiano, sí, acompaño a mi esposa los domingos, soy de oyente. O sea que usted no es cristiano, le digo. No, sí, soy cristiano. Me considero cristiano. Entonces, esta persona no sabe qué es realmente ser cristiano. Claro, no lo sabe. Y así creo que viven muchos hermanos, lamentablemente. Mire, me trae también a la memoria, ¿verdad? Sucedió en Halloween. Un pastor renombrado, por ética no lo digo, ¿verdad? Un pastor renombrado comienza con su entrevista diciendo de esta forma. Pastor y salmista, porque es cantante, ¿no? Sí, pastor y salmista, diciendo de esta forma: hoy hemos ganado a 14 jóvenes que se convirtieron, salieron de las tinieblas a la luz. Comenzó de esa forma en la entrevista. Y que había sucedido, pues que había adornado la iglesia con calabazas, le había puesto con calabacines, le había puesto los globitos anaranjados con globitos negros, había disfrazado a la congregación de brujos, de muchas cosas. Y había, entre comillas, predicado la palabra, y 14 jóvenes salieron de las tinieblas a la luz. ¿Usted cree, mi querido hermano? Mire, pastor, yo creo que las estrategias son buenas para ganar las almas, porque sobre todo estamos en un tiempo donde si nosotros llevamos el evangelio como hace 20 o 30 años, no vamos a alcanzar a esta nueva generación. Pero, ¿cuál es ahí? Lo que tenemos que tener muy presente y tener mucho cuidado es de romper el molde de esa estrategia que yo voy a usar y no amoldarme a la estrategia que quizás voy a usar, sino más bien usar la estrategia y romperle el molde a la estrategia para llevar la luz y la verdad que está en la palabra de Dios. Entonces, son cosas y cosas que hay que ver, también ver el corazón, la intención del corazón de las personas, ¿no? Pero si rompemos ese molde de esa estructura que está llevando la corriente de esta generación, muy bien. Pero en cambio, si nos amoldamos a esa misma corriente, ahí ya no. Claro, ahora es que existe el peligro está latente ahí. Claro. ¿Por qué? Porque como decía el pastor Alejandro, ¿verdad? Todo el mundo es cristiano ahorita, pero no quiere pagar el precio. Y recuerde. O sea, es que tenemos, yo creo que mi pastor, un mal concepto del término. Este término se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, le enseño esto a mis estudiantes, a mis padres de familia, que el mundo dice que ser cristiano y ponen una secta de religiones ahí inmersa y ponen a los cristianos también allí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que especificar qué quiere decir esta palabra cristiano, Así ¿verdad? es, claro. Saber, cristianos porque seguimos a Cristo, somos pequeños ungidos. La palabra y debemos cristiano, parecernos a Cristo. Así es, y la palabra cristiano es una palabra griega compuesta de 2 términos, Cristo y anos. Anos significa pequeño y Cristo ungido. Entonces nosotros somos pequeños ungidos. Mini Jesús, ¿verdad?, en la tierra, ¿eh? Así es. Sí, claro, Vamos por eso también es bueno mencionar, ¿no? La siguiente pregunta es que nos hacen mi pastor Alejandro, pastor Carlitos: ¿cómo sé que yo ya he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé, pastor, yo ya soy un nuevo nacido en el Señor? Porque a veces hacemos la oración de fe, pero como comentamos, seguimos con la misma vida, ¿no? Y quizás estamos en el proceso, pero ¿cómo yo sé que yo ya he nacido de nuevo? No, perdón. Siga, mi pastor, siga. Yo creo que eso se hace muy visible. Okay. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Esa pregunta muy buena, que tiene que ver, ¿verdad?, con una realidad, pero ahí están los frutos. Esos son los que hablan más que nosotros. Mire, y yo quiero complementar que la persona no es que tiene que decir yo soy cristiano. Las personas que están alrededor nuestro te dicen este es un cristiano, ¿verdad? Y quiero un poquito ampliar esa respuesta. Y la encontramos, ya lo dijo el pastor Carlos anteriormente, respuesta en Efesios capítulo 4, que estamos viendo, del versículo 25 en adelante, dice: por lo tanto, desechando la mentira. Miren, son algunas condiciones
que tenemos que cumplir nosotros para renovar nuestra mente y para ser un nuevo hombre, desechando la mentira, airaos, pero no pequéis. Y mire lo que dice aquí, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir entonces que yo no puedo estar todo el tiempo enojado. Mi enojo puede ser de cuestión de segundos o minutos, pero no todo el día, no las 24 horas del día. Muchos se enojan hasta por día, por semana, por dentro de su año, familia, pastor. y por año, así es, ¿verdad? Bueno, y aquí continúa diciendo que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice también, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Bueno, y es una infinidad de elementos que nos da el Señor para ver si realmente somos o no somos cristianos, si hemos renovado nuestro espíritu, nuestra mente, y si somos ese nuevo hombre que estamos viendo en esta tarde. Así, oiga, yo creo que la Biblia está llenísima de buenas respuestas. Así es. Miren los versículos que leyó usted. En la Biblia usted. están todas las respuestas del mundo y del universo. Y mire, algo que el pastor Carlitos dijo, y es lo que también tengo aquí yo, y es que cuando uno se convierte al Señor, se convierte, ¿no? Se transforma para Cristo, eso se nota. Se nota como cuando usted se bañó, cuando usted ya comió y está feliz porque no está con hambre. Se nota, se refleja. Y algo que me encantó que escuché, y es que el que ha nacido de nuevo es porque ha entendido que ya no vive para este siglo, sino que vive para la eternidad. Y cuando uno camina visualizando que lo que va a decir, lo que va a pensar y lo que va a hacer es para lo eterno, uno ya no actúa como actuaba antes. Terrenalmente yo me enojo porque es injusto quizás lo que me pasó, pero para lo eterno yo sé que Dios es el que hace justicia y que el Señor está en control de todo. Amén. Amén, sí, claro que sí. Nosotros estamos viendo estos versículos preciosos y quiero llevarlos rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 3. Está unas cuantas hojitas más adelante. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo es que vamos a tener ese conocimiento pleno del Señor? Yo creo que cuando el Señor venga por nosotros. Porque allí nosotros vamos a ser transformados en un abrir de ojos, cerrar y abrir de ojos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta alcanzar la altura del varón perfecto. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga por su pueblo, por nosotros. Nos perfeccionará hasta el día de su venida, dice la Así Biblia. es. Muchísimas gracias, mi pastor. Pastor Alejandro, una pequeña reflexión de este tema que hemos visto hoy. Claro que sí. Renovaos nuestro espíritu y vuestra mente, porque antes nosotros la teníamos entenebrecida por quien gobierna este mundo. Cierto día, cierto momento, alguien me preguntó, pastor, ¿quién es el Dios de este mundo? Le dije que sin duda alguna, el Dios de este mundo se llama Satanás. No, pues ¿y Cristo dónde está? Dice, ¿dónde está Jesucristo? Jesucristo es el Dios de mi corazón. Jesucristo vino a cambiar y a transformar nuestras vidas, no al mundo. Vino a transformarnos a nosotros realmente, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Renovar nuestra mente, estudiando la palabra de Dios, viendo estos programas que son de edificación para su vida y para la nuestra también. Porque cada vez que estudiamos la palabra del Señor, es como que mi espíritu se inquieta en seguir y en seguir estudiando más del Señor. Pero nosotros somos de orden. El Señor es un Dios de orden, como dice 1 Corintios capítulo 14, verso 31, y nosotros también somos de orden. Por eso es que te invitamos, te exhortamos a que tú renueves tu mente, seas ese nuevo hombre y no mires las cosas pasadas, porque eso ya pasó, ¿verdad? Hasta la música mismo del mundo dice lo pasado, pasado, lo pasado, pisado, ¿verdad? Pero no te quedes allí, avanza para que tú tomes nuevas fuerzas en esa renovación que sin duda alguna te la da Jesucristo en esa comunión diaria que tienes que tener con Él y en su palabra y en oración.
Así es, mi pastor Carlitos, regálenos una oración para las personas que nos están viendo sobre este tema, orar por ellos de esa vida nueva, ¿no? Vamos a orar. Me gustó algo que dijo nuestra hermana Lian, que esto es para la eternidad. Y tú que estás allí viendo este programa, tienes que siempre mantenerte con esta expectativa. Es una expectativa y una esperanza hermosa. Saber que nosotros estamos siendo perfeccionados para una eternidad. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que estas ondas hasta donde lleguen, oh aleluya, tengan y hagan lo que tengan que hacer, bendito Rey, Señor. Que esta semilla haya caído en corazones, bendito Rey de la Gloria, Señor, que fructifiquen al 100%. Tu palabra no retorna vacía. Padre, oro por esos hermanos que están luchando con ciertas situaciones, que no pueden, se les hace difícil dejar. Padre, oramos para que sea libre aquella persona, aquel hermano o aquella hermana que nos está escuchando en esta preciosa tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo renueve su mente, renueve su corazón y sobre todo, Padre eterno, Señor, que a través del proceso vaya aprendiendo que las cosas que le agradan a Dios, Señor amado, ya están escritas en su santa y bendita palabra. Padre, gracias, Señor amado Dios, aquel hermano que está tomado del mundo, Señor, libértalo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Padre eterno, Señor, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Gracias, Señor amado Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos, oh aleluya, al pastor Luis, bendecimos al pastor Alejandro, a nuestra hermana Lian y a los que están tras cámara, Señor, que este programa siempre sea de edificación, Padre eterno, y que un día tú nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis.
momento, seguimos con más de Embajadores del Reino. Muchísimas gracias a toda la familia en la fe que nos estuvo viendo hasta ahorita al final. Hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarles que tenemos una cita todos los martes y jueves por su canal Cristo TV. No se olvide, aquí nos puede seguir en las redes sociales @Cristo TV Online y en Instagram como @Cristo TV Oficial. A las 6 de la tarde los días martes y jueves. También agradecemos al auspiciante de este programa, que es el Closet de Luis y Xiomi, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Puede visitarnos aquí en las instalaciones y ver todo lo que tienen ellos para ustedes. Muchísimas gracias, mis queridos pastores. Agradecido del Padre Eterno por este tiempo de bendición y de edificación. En lo particular, mis queridos hermanos, yo me he edificado mucho en esta tarde, ¿verdad? Y gracias, Elian, por compartir con nosotros aquí en la programación. Un privilegio tenerte, y a ustedes también, mis queridos hermanos, que son fieles a Dios y fieles también a esta programación. Mi pastor Carlos, un gusto tenerlos aquí con nosotros, un privilegio que nos haya compartido de su sapienza y esta renovación que debe haber siempre en nuestra mente. No, gracias a Dios. La Biblia dice que el que se gloríese en el Señor. Gracias por esa oportunidad, pastores, mi hermana Elian, y sabemos que esto continúa. Yo creo que cuando estamos haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, Dios mismo va a ir incrementando todo aquello que el deseo de nuestros corazones. Muchas gracias. Amén, pastor, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Espero nos visite pronto. Nos vemos, querida familia. Bendiciones. Bendiciones.